A continuación podemos observar que han pasado 3 años desde que nuestro chico llegó al reino de Lenoir, y aún después de tanto tiempo, Virion sigue tan estricto como siempre, ya que además de entrenar a nuestro chico, tiene que encargarse de la educación de su nieta, ya que la pequeña es una prodigio entre los de su raza, debido a que despertó su maná unos años antes de lo que suele suceder normalmente. Por lo tanto, los vemos hablar sobre el dominio de los 4 elementos: fuego, agua, viento y tierra, los cuales dependiendo de sus razas tendrán mayor afinidad con unos antes que con otros. Ejemplo: los elfos son más afines al viento, al agua y a la tierra, mientras que los enanos son especialistas en tierra y fuego. Los humanos, por otro lado, son un caso especial, porque suelen tener afinidad con los 4 elementos. Sin embargo, aunque esto dejó fascinado al prota, su maestro le advierte que más allá de su afinidad para los elementos, la regla general es que solo pueden utilizar uno, debido a su compatibilidad individual. De repente, Virion se ve interrumpido por su nieta, quien, agotada por el entrenamiento, le consulta por qué ella debe usar hechicería en los entrenamientos físicos y Arthur no. Él le responde que es porque Arthur tiene una debilidad, ya que al tener la voluntad de la bestia dormida en su núcleo de maná, el equilibrio entre su cuerpo y el núcleo de maná está alterado. Finalmente les revela que por esa razón todo su entrenamiento se basó en que Arthur puede integrar su maná con su cuerpo, aunque este solo será el primer paso. Luego, tras consultarle al prota si aún le quedan fuerzas, le indica que llegó el momento de despertar la voluntad de la bestia en su interior, porque si consigue hacerlo no tendrá que preocuparse nunca más por el fuerte dolor en su pecho. Pero vaya sorpresa se llevaron tanto Virion como Tessia, porque al activar el núcleo del maná del prota, una fuerte explosión de energía los hizo salir volando a varios metros, mientras que el prota quedó en shock y desmayado. Unas horas después, Arthur despertó y la primera persona que vio a su lado fue Virion, quien estaba muy preocupado por la salud de nuestro chico, y tras comprobar que el prota se encuentra bien, le consulta si sabe de dónde salió la voluntad de su bestia, a lo que él le cuenta sobre la dragona que lo protegió durante un tiempo. Virion, asombrado por tal confesión, le suplica que no le cuente a nadie porque la voluntad de un dragón suele estar destinada a traer conflictos no deseados. Seguidamente le revela que su partida hacia su reino se adelantó unos cuantos años, porque solo en 4 meses se celebrará un intercambio cultural para jóvenes de los 3 reinos, lo que significa que la entrada a la ciudad de Cyrus estará abierta. Pero lejos de lo que el anciano creía, nuestro chico no estaba muy alegre, porque realmente pensaba quedarse 2 años más en este reino. Debido a esto, Virion le recomienda tomar un descanso porque al día siguiente tendrán un duro entrenamiento. Sin embargo, durante la noche, cuando Arthur pensaba en qué hacer en los 4 meses que le quedan en el reino, se sorprendió al escuchar un ruido proveniente de la piedra que le obsequió Sylvia, la cual en realidad no era una piedra, sino que se trataba de un huevo de dragón. Como era de esperarse, Arthur se lo tomó demasiado bien y pasó la noche jugando con el pequeño dragón, al cual decidió llamar Sylvie en honor a su madre. Al día siguiente, Tessia se llevó un terrible susto cuando fue a despertar al prota, como suele hacerlo siempre, ya que esta vez se encontró con Sylvie en la cama de Arthur, quien al escuchar el grito de su amiga se despertó asustado, aunque todo fue en vano, porque en realidad Tessia adora al pequeño dragón. Más tarde, Arthur casi mató de un infarto a Virion, el cual no puede creer que ahora tenga que lidiar con un dragón pequeño. Por eso mismo le recomienda al prota que si alguien pregunta, les mienta diciendo que es una rara bestia de maná. Posteriormente le revela que el entrenamiento del día estará enfocado en que aprenda a ejercitar su núcleo de bestia y su núcleo de maná en simultáneo. Pero para sorpresa de nuestro chico, la mejor manera de entrenar es teniendo un combate de verdad. Debido a esto, tiene que enfrentarse al abuelo de Tessia, el cual sacó a relucir todo su poder, lo que lo convirtió en un fantasma oscuro que es casi indetectable para Arthur. Ante esta situación, nuestro chico no tuvo más opción que rendirse, a lo que Virion le asegura que no es el primero en hacerlo, porque a la pantera de la sombra le otorga un control instintivo del viento y también neutraliza el sonido. Varios días después, tras durísimos entrenamientos, Arthur comenzó a dominar la voluntad de la bestia y todo marchaba más que bien en la vida del prota, hasta que llegaron los días próximos al festival cultural, porque Tessia estaba más sensible de lo normal, algo que podría esperarse de una niña que perderá a su mejor amigo, lo que provocó que tuvieran una discusión. Pero Arthur, como todo un caballero, no quiere estar peleado con su amiga, y decidió invitarla a pasear por el bosque durante la noche para que puedan observar las estrellas juntos. Al otro día llegó el momento de celebrar el intercambio cultural, por lo que Virion y la familia de Tessia, sin la chica, se despidieron del prota, quien junto a otros niños elfos se prepararon para atravesar la puerta hacia su reino. Entre los elfos enviados se encuentra Feyrid, aquel elfo noble que fue derrotado por Arthur hace unos años. Sin embargo, cuando Arthur apenado creía que Tessia no vendría a despedirlo, se puso muy contento al verla llegar corriendo. A continuación le da un fuerte abrazo y le confiesa que lo extrañará mucho. Sus palabras despertaron una enorme felicidad en ella, quien rompió en llanto mientras le asegura que ella también lo extrañará mucho. Minutos después observamos que Arthur llegó a la ciudad flotante de Cyrus, donde ansía ver a sus padres. Pero al llegar a casa se encontró con algo fantástico, y era que su hermana Eleanor abrió la puerta, y tras ellas llegaron sus padres
padres, quienes no pueden creer que Arthur está de regreso. Y tras una cálida reunión familiar, Alice le consulta a su hijo cómo está su cuerpo después de la extraña enfermedad de la que les habló. Él les asegura que se siente mejor que nunca. Debido a esto, les contó sobre todo lo que ha vivido en el reino de Lenoir durante el tiempo que estuvieron alejados, aunque por su propia seguridad evitó contarles sobre Sylvia. Luego de ponerse al día, Reynolds le confiesa a su hijo que desea comprobar qué tanto ha mejorado en las etapas de su núcleo de maná, y aunque el prota estaba dispuesto a enseñarle, antes quiere saber qué estuvo haciendo todo este tiempo. Él le cuenta que consiguió trabajo en la casa de subastas Elstia como instructor del cuerpo de seguridad del lugar. Arthur se quedó muy contento al escuchar que logró rehacer su vida. Después le consulta en qué etapa está su núcleo de maná, a lo que su padre le informa que hace años llegó a Naranja Oscuro. Esto es algo que dejó muy sorprendido al prota porque en las jerarquías de las etapas de maná es algo admirable. Sin embargo, el que se llevaría una terrible sorpresa sería su padre, ya que Arthur se encuentra en rojo claro, lo que significa que está a punto de alcanzarlo, por lo que sin ánimos de quedarse atrás, le pide que vayan a entrenar un rato al patio. De repente, antes de que puedan entrenar, fueron interrumpidos por Vincent Helstia y su familia, quienes vinieron a comprobar si los rumores sobre el hijo de Reynolds eran ciertos. El padre de nuestro chico le da la bienvenida y los presenta ante Arthur, en especial a la pequeña Helstia, una niña llamada Lilia, la cual nada más ver a Sylvie quedó fascinada con su apariencia tan tierna. Finalmente, Reynolds le informa al prota que la casa en donde viven en realidad le pertenece a Vincent, por eso mismo le advierte que tenga cuidado con no causar un desastre durante los entrenamientos. Y debido a que Vincent está muy interesado en verlos entrenar, les pidió que lo hagan ahora que se encuentra toda la familia reunida, más aún cuando descubrió que el núcleo de maná del prota era de color rojo claro. Como era de esperarse, nuestro chico y su padre brindaron una exhibición inolvidable para aquellos que lograron ver su entrenamiento, ya que ambos tomaron la decisión de utilizar todo su poder. Por lo tanto, lejos de contenerse, Arthur demostró lo que aprendió junto a Virion. Entre lo más fascinante de su repertorio es la capacidad de usar la magia de fuego avanzada, lo que dejó atónito a su padre, quien no puede creerlo. El prota, regocijándose de su poder, le advierte que aún es pronto para sorprenderse, y cuando nadie lo esperaba demostró que también es capaz de manipular la magia de agua. Al final podemos ver que Arthur logró derrotar a su padre, quien orgulloso lo elogió por su talento. Además le pregunta cuándo aprendió tantas cosas interesantes, pero nuestro chico le asegura que fue hace poco, y que aún no puede dominarlas del todo bien. Mientras tanto, la familia Helstia se quedaron boquiabiertos al descubrir que Arthur es un genio que está muy por encima de todos. Debido a esto, Vincent le indica a Reynolds que lo mejor sería enviar a su hijo a la Academia Cyrux, la academia más prestigiosa del continente y, como de costumbre, la más costosa también. Sin embargo, cuando Reynolds le dijo que no cree poder pagarla, Tabitha lo sorprendió diciendo que gracias al enorme potencial de su hijo, tanto ella como su esposo estarían orgullosos de invertir en su futuro. Pero cuando todos estaban muy emocionados con la situación, fueron interrumpidos por el prota, quien les pide que se relajen, ya que no sabe si realmente quiere asistir a la academia porque eso significa alejarse de su familia, a la cual no ve desde hace mucho tiempo. Al día siguiente, nuestro chico recibió una importante sorpresa cuando al despertar descubrió que sus amigos de Twin Horse lo vinieron a visitar, aunque todos estaban muy felices porque Arthur sigue vivo. Adam, fiel a su estilo, le pregunta por la bestia de maná negra que lo acompaña, pero Helen le pide que mejor ignore al idiota a su lado. Además, con algunas lágrimas en sus ojos, lo elogia por lo grande y apuesto que está. Unos minutos después observamos cómo los Twin Horse le cuentan al prota todas las aventuras que vivieron antes de llegar a Cyrux, lo que lo llevó a pensar en la opción de convertirse en un aventurero para poder conocer el continente en el que vive. Al día siguiente, Alice, Eleanor, Tabitha y Lilia sorprendieron al prota en su habitación cuando recién terminaba de bañar a Sylvie. Ellas, al escuchar que está muy feliz de que su bestia de maná luce mucho mejor, le indica que él también tiene que arreglarse. Por lo tanto, lo llevan con un estilista profesional, quien le dio un cambio de estilo a nuestro chico, el cual estaba bastante desalineado. Las chicas, cuando vieron el nuevo look del prota, quedaron fascinadas, en especial su madre y Eleanor. Seguidamente revelan que ahora tienen que visitar la casa de subasta de Helstia, donde incluso la realeza se arregla antes de ingresar, y luego planean llevarlo a conocer la ciudad. A lo largo del día vemos que todos se divierten realizando distintas actividades, hasta que de pronto Arthur percibió algo extraño en una tienda cercana. Pero al investigar de qué se trata, se quedó asombrado al descubrir que en la ciudad venden núcleos de bestias, los cuales son usados para amplificar los poderes. Aunque lo que más le llamó la atención a Arthur es lo que Tabitha le reveló, sobre que si una persona que posee una voluntad de la bestia puede obtener 100 monedas de oro si decide venderla, lo que le permitiría vivir cómodamente alrededor de 250 años hasta acabarse el dinero. Además, le cuenta que en la próxima subasta de su tienda habrán algunos de estos artículos a la venta y promete que organizará todo para que pueda ver alguno de cerca. Posteriormente, aunque el extenso día se desarrollaba con normalidad, todo acabó bastante extraño por culpa de Lilia. Seguro se preguntan qué habrá
hecho ella, pues ella siente celos de la gran habilidad de nuestro chico, ya que los padres de Lilia siempre desearon que ella despertara su maná y aún no lo consiguió, lo que claramente se ve como un gigantesco problema para ella ahora que convive con un prodigio, al cual sus padres están dispuestos a enviar a la academia, y aunque ellos le aseguran que Arthur no la reemplazará, la pequeña no puede creer en sus palabras, y por más que no es verdad, Arthur se siente responsable de la presión que siente Lilia. Por esta razón, intenta hablar con ella. Minutos después vemos que las cosas salieron incluso mejor de lo que el prota esperaba, porque logró animar a Lilia y la motivó a que no abandone sus sueños de convertirse en hechicera. Pero no conforme con esto, Arthur tomó la decisión de ayudarla. Para ello idearon un plan un tanto cruel, aunque el prota lo considera necesario. Sin embargo, esto fue una decisión complicada porque sabía perfectamente que le traería problemas con los padres de Lilia. Más tarde observamos que tal como lo pensaba, Vincent y Tabitha se enfurecieron cuando descubrieron lo que hizo, o al menos lo que dice que hizo. Arthur, manteniendo la calma, les cuenta que envió a su hija hacia el lugar donde él entrenó durante mucho tiempo. Luego le entrega una carta de Lilia y les asegura que hizo lo mejor para ella. Además, les indica qué es lo que su hija deseaba hacer. Pero lo que nadie esperaba es que después de que Vincent cayó de rodillas al suelo, quejándose de haber sido un insensato que le hizo creer a su hija que la única forma de ser feliz era convertirse en hechicera, Arthur le dio la orden a Lilia para que deje de ocultarse. Finalmente, tras comprobar que los padres de Lilia aprendieron la lección y dejaron atrás su obsesión por la academia, Arthur les indica que ahora se encargará de despertar el maná de su nueva amiga. A continuación, ante la atenta mirada de los adultos, nuestro chico se dispone a despertar el maná de su hermana y de Lilia. Unos minutos después, Arthur y Lilia festejan que ella ha podido despertar su maná junto a los miembros de la servidumbre de la familia Helstia, quienes además de trabajar para la familia, son grandes amigos de Lilia. Posteriormente observamos que Arthur conoció por primera vez la casa de subasta de los Helstia en la ciudad flotante de Cyrux, la cual parece un castillo. ¿Y qué hace en este elegante lugar? Pues él y su familia fueron los invitados a la fiesta del 10º aniversario de la subasta organizada por los Helstia. Durante la fiesta descubrimos que el rey Blaine Glider, la reina Priscilla, el príncipe Curtis y la princesa Kathleen son los invitados de honor de la fiesta. Esta es la primera vez que Arthur ve a la realeza y por cómo reaccionó el público cuando fueron presentados, considera que son bastante populares. Además, un tanto nostálgico nos confiesa que esto le recuerda a su anterior vida. Minutos más tarde, mientras la subasta se desarrollaba con normalidad, Arthur se percató de que Sylvie desapareció. Debido a esto, decide ir a buscarla. Al hacerlo, logró llegar a tiempo antes de que un conjurador al servicio del rey pudiera investigarla. Nuestro chico, consciente de que si usa las palabras incorrectas podría armar un alboroto, intenta pedirle al anciano de forma muy amable que le devuelva a su compañera, pero el tipo, con un tono demasiado efusivo y demostrando su fuerza, le exige que deje a Sylvie junto a él, ya que lleva tiempo buscando una bestia de maná digna de su poder. Sin embargo, el prota decide mantener la calma e ignorarlo, aunque antes de marcharse, el conjurador le advierte que se meterá en graves problemas si se opone a la familia real. Aunque al escuchar que amenazó a su familia, Arthur perdió sus buenos modales y, dejando salir una tenebrosa aura oscura, le exige que repita lo que dijo. Sin saberlo, la exagerada cantidad de maná que el prota liberó provocó destrozos en toda la casa de subastas. Esto llamó la atención de todo el mundo, en especial del rey, quien sorprendido se abrumó porque jamás había sentido tanta sed de sangre. Por lo tanto, al ver que dicha sed de sangre está afectando a las personas a su alrededor, se pregunta qué rayos sucede y exige que quien esté causando todo esto se deje ver. Mientras tanto, Arthur se percató de que acababa de cometer un terrible error, porque al dejarse llevar por sus emociones provocó un gran alboroto, e incluso obligó a que su padre tenga que organizar una evacuación de emergencia. Pero como Reynolds y su equipo de seguridad no lograron atrapar al intruso, ya que en realidad su objetivo era Arthur, aunque nunca imaginaron que sería él, el rey decidió hablar personalmente con el padre del prota para regañarlo y aplicar medidas disciplinarias. Aunque el conjurador del rey, llamado Sebastian, siendo la única persona que sabe la verdad, le suplica que sea misericordioso con él, ya que no hubo daños significativos. Como era de esperarse, esto no lo hizo por ser buena gente, sino que aprovechó la oportunidad para confesarle al rey su deseo de obtener a Sylvie. El rey Blaine, al confiar demasiado en Sebastian y al sentir tanto agradecimiento por haber cuidado a su familia durante años, le exige a Reynold que entregue la bestia de maná de su hijo. Pero él le confiesa que deberá disculparse porque en realidad no puede tomar esa decisión, ya que no tuvo nada que ver en la adopción de la bestia de maná de su hijo. Ante esta situación, todo queda a manos de Arthur, quien debe decidir si entregarle a Sylvie. ¿Ustedes qué habrían hecho en una situación así? Nuestro chico, por su parte, se negó a entregar a su bestia de maná, sin importar que eso pueda ofender a la familia real. El rey, al escucharlo, le ofrece intercambiar su bestia por el cachorro de león del mundo, una bestia de maná muy costosa que en teoría, al ser adulto, se convertiría en una de las más fuertes que acaba de comprar para su hijo. Nuevamente, Arthur se opone a intercambiar a Sylvie,
Sylvie. Por eso mismo, disculpándose por no haber sido claro, le asegura que no tiene intención de ceder ni de vender a su bestia de maná. Esto ofendió al rey, quien ya un poco enojado le pregunta si está seguro de negarse por segunda vez a las pretensiones de su rey. Luego le pregunta por última vez si es que le permitirá quedarse con su bestia. Arthur, cansado de esto, le pregunta al rey cuál sería su precio para renunciar a sus propios hijos, ya que esta situación es similar, y le parece extraño que después de haberse negado 3 veces, él continúe insistiendo. Sus palabras humillaron completamente al rey, lo cual provocó que Sebastian enviase a la Guardia Real a por nuestro chico. Sin embargo, el prota los derrotó con gran facilidad, lo que hizo enfadar aún más a Sebastian, quien, obsesionado por la bestia, se dispone a aniquilar a todos los presentes. Arthur, al percatarse del gigantesco peligro, utilizó su técnica más especial, la cual es idéntica a la que Sylvie usaba para detener el tiempo. Gracias a esto encerró a Sebastian junto a él y lo hizo hacer pipí en sus pantalones, aunque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues esto se lo olvidó al prota, quien repentinamente se desmayó por haber agotado su maná. Al otro día, Arthur despertó en su casa y lamenta haberse excedido, aunque ahora está consciente de que necesita más entrenamiento antes de salir del flujo temporal. Luego, su madre ingresó a la habitación y le habló de lo mucho que la preocupó cuando perdió la conciencia. Unas horas después, tras regresar de hacer las compras con su madre, nuestro chico escuchó a su padre muy alborotado. Al revisar qué sucedía, descubrió que un enviado del rey vino a ofrecer dinero como disculpa por el incidente del día anterior. Además, les habló que tanto los guardias como el conjurador real fueron relevados de sus cargos. Finalmente, tras los graves hechos del día anterior, Arthur logró obtener una buena recompensa, aunque por otro lado se llevó una terrible decepción al saber que esto fue un triste recordatorio de que aún es un niño y necesita ganar poder antes de oponerse a la realeza. Más tarde, consciente de esto, Arthur decide acercarse a la academia de Cyrus, solo que nada más llegar se percató de la presencia de una bestia de maná que parecía querer guiarlo. Él, sin dudarlo, decidió seguirla y al final del camino se encontró con una anciana quien le confiesa que lo estaba esperando. A continuación descubrimos que ella es la directora de la academia, la cual tras conjurar una barrera mágica le confiesa que está muy interesada en comprobar su poder, debido a que quiere averiguar si lo que Vincent le dijo era una exageración o no. Y tras un pequeño intercambio de hechizos donde Arthur descubrió que ella es extremadamente poderosa gracias a su magia del sonido, la directora le confiesa que aprobó su examen. Además, le asegura que tras ver el nivel de su magia de viento, siente ganas de darle clases personales. Aunque tan perspicaz como parece, le pregunta si hay algo que quiera decirle, porque cree que eso no es todo. Él le responde que además del viento puede utilizar los otros elementos sin demasiados problemas. También le asegura que vino a la academia con la intención de obtener la influencia y la autoridad que ofrece el estudiar aquí, ya que considera que es la única forma de proteger a su familia. Ella, sorprendida por su habilidad de negociación, le revela que ni siquiera la familia real es tan directa como él. Claramente nuestro chico agradeció sus palabras, luego le indica que piensa matricularse en la escuela cuando tenga la misma edad que el resto de niños. Pero ella le dice que eso sería un error, porque si empieza desde ahora, sería mucho más fuerte. Él le cuenta que en realidad antes de estudiar quiere vivir su vida al máximo siendo un aventurero, porque de esta manera podrá aprender del mundo que lo rodea. La directora, muy contenta con su determinación, le indica que después de que le informe a su familia sobre sus decisiones, lo esperará para que puedan cerrar el trato que propuso. Sin embargo, esto sería lo más difícil para nuestro chico, ya que Ali se niega a permitir que se marche a ponerse en peligro cuando hace poco tiempo acaba de volver a encontrarse con su familia. Pero tras hablar con ella y prometer que regresará cada poco tiempo, su madre acabó accediendo a que vaya a explorar el continente de Dikatem, aunque con la condición de que les cuente toda la verdad sobre los elementos que puede controlar. Reynolds, por otro lado, nunca se opuso a la idea del prota, pero sí considera que lo mejor sería enviarlo junto a alguien de confianza. Por eso mismo, unos minutos después, la familia Lewin se reunió con sus amigos aventureros para comprobar si quieren llevarlo junto a ellos. Asombrosamente, Jasmine fue la primera en ofrecerse a cuidar de él, lo que acaba sorprendiendo a todos, porque suele preferir trabajar sola, al igual que Adam. Aún así, Reynolds está feliz de que se haya ofrecido, debido a que si se trata de combatir, ella es la mejor opción. Por lo que más tarde, Arthur se dirige a la casa de subastas para comprar una espada que le permite superar la prueba de ingreso al gremio de aventureros. Solo que tras investigar el inventario por un largo tiempo, no encontró un arma que le guste. De pronto, Sylvie lo guió hasta un bastón que se encontraba en el suelo como si fuera basura. El prota le indica que no es lo que necesita, aunque vaya que estaba equivocado, porque tan solo unos segundos después encontró la espada más bella que haya visto en toda su vida, ya que en realidad el bastón era una espada que para ser defundada debía recibir el maná de un elemento. Como era de esperarse, Arthur utilizó su voluntad de la bestia como elemento, lo que le otorgó una poderosa espada que incluso tiene la capacidad de adaptarse a su cuerpo, algo muy valioso para nuestro chico. A continuación, Reynolds y Vincent regresaron para comprobar si encontraron
encontró algo que le sirva, nuestro chico le enseñó que hay una espada que puede serle útil, pero en ningún momento mencionó el bastón mágico que en realidad será la espada que utilice como aventurero. Vincent, al percatarse de que lo lleva en la cintura, le pregunta por él. Debido a esto, Arthur se hace un poco el tonto y miente que solo piensa usarlo para entrenar, por lo que tras acudir a su encanto de niño mimado, el prota logró que Vincent le obsequiara el bastón pensando en que no le serviría para nada. Meses después observamos que llegó el cumpleaños número 9 del prota. Debido a esto, su familia realizó una fiesta para celebrarlo. Y tras disfrutar de un gran banquete, los invitados comienzan a entregar los regalos que trajeron para nuestro chico. Finalmente, luego de una emotiva despedida de su familia, Arthur emprendió su viaje junto a Jasmine. Al día siguiente, Jasmine llevó al prota hasta la sucursal de Cyrus del gremio de aventureros para realizar su evaluación de rango. Allí vemos como Arthur lleva una máscara especial que oculta su identidad, y aunque la tiene colocada para proteger a su familia de la realeza, en realidad llama mucho la atención por su particular aspecto. Seguidamente, Jasmine y Arthur son guiados hasta una sala aparte dentro del gremio, en donde se reúne con el jefe de la sucursal Cyrus, Caspian Bladeheer, quien les confiesa que está haciendo una excepción con Arthur debido a que vino recomendado por una aventurera de rango A, ya que lo normal sería hacer un examen escrito y una confirmación del núcleo de maná antes del examen práctico. Luego, hablando en voz baja, le revela a Jasmine que hace poco tiempo su padre vino a verlo en persona, lo cual claramente ayudó a que esto estuviera sucediendo. A continuación le consulta al prota cómo debería llamarlo, porque evidentemente no quiere revelar su verdadera identidad, a lo que él responde que su nombre es Note. Y tras acabar con los preparativos necesarios, los chicos son llevados hacia la sala del examen. Allí Arthur puede presenciar por sí mismo cómo se desarrollará el examen, ya que Diane Weigel, aventurera de clase C, y Elijah Knight, aventurero de clase B, estaban finalizando sus pruebas. Pero quien más llamó su atención fue Lucas Wikes, un elfo de solo 11 años que tiene su núcleo en fase naranja claro, el cual demostró tener una cantidad increíble de hechizos de ataques. Aún así, esto fue incluso demasiado para un niño elfo como él, debido a que perdió el control de su maná, lo que puso su vida en peligro. Aunque gracias a la examinadora logró salir ileso, solo que esto no le agradó demasiado a Lucas, quien furioso la intentó atacar. Arthur, al percatarse de esto, decidió intervenir, lo que hizo enfadar aún más al mocoso sin valores que quiso atacar a su examinadora a traición cuando su examen había acabado. Posteriormente llegó el turno de Note, o sea nuestra prota, quien se presentó al examen en circunstancias especiales, y sumado a que tiene una tenebrosa aura, llama la atención de todos. Pero cuando nuestro chico pensaba que sería un examen normal, el jefe Caspian, un aventurero de rango AA, se presentó en la arena, indicando que él se encargaría de evaluar al prota, lo que es bastante inusual para alguien de su rango. Y tras su examen, Arthur fue calificado como aventurero de rango B, lo que es fantástico para alguien de su edad. Minutos más tarde observamos que los examinadores le reclaman a Caspian porque en un solo día nombraron a muchos aventureros rango B, lo que es inaudito. Pero él solicita que se tranquilicen, ya que los niños a los cuales examinaron no son niños normales, debido a que Lucas es un semielfo que vive en Spain, mientras que Elijah Knight es un humano criado por enanos, quien fue enviado como primer representante del reino Dark. Y por más que eso disminuyó sus preocupaciones, le preguntan por el potenciador enmascarado que fue evaluado por él. Caspian, un tanto preocupado, les confiesa que no tiene nada de información sobre ese chico, aunque está seguro de que no fue enviado ni por elfos ni por enanos, pero el hecho de que su garante sea la familia Flensworth habla mucho de él. A continuación, tras salir del gremio, Jasmine llevó a nuestro chico hasta un pastizal de bestias explorado completamente, con la intención de llevarlo a un sitio muy especial. Durante el camino hacia su destino, se sorprendieron cuando de pronto un monstruo que no es originario de la zona apareció para atacar a los aventureros de los alrededores, por lo que Jasmine y Arthur tuvieron que encargarse de la bestia gigante, lo que les otorgó la gran admiración del resto de aventureros. Mientras tanto, en Elenoir, podemos ver que Tessie estaba espiando todo lo que hace Arthur con una bola de cristal, lo que la hizo enfurecer, porque cada vez que lo ve está viajando junto a una chica diferente. De repente, Virion, al percatarse de sus celos por los nuevos retos que enfrenta el prota, le recomienda hacer lo propio a su manera. Para ello le obsequió un libro, el cual nada más verlo, Tessie se puso extremadamente feliz. 2 años después descubrimos que Arthur logró volverse muy famoso entre los aventureros como el espadachín enmascarado Note, debido a su gran poder que no corresponde a su pequeño tamaño. Y hasta aquí el video de hoy. Esperemos que pronto saquen la segunda temporada de este anime. Ya saben que si les gustó y quieren que siga trayendo más videos como este, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Así apenas salga la segunda temporada, yo me pondré a trabajar. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.